Ahí está. Lo que nos convoca hoy, que quizás algunos estuvieron ya, ¿quiénes estuvieron la vez anterior en lo que es lo que fue la charla de Moving, de maltrato laboral? Ajá, bien, bien. La idea de hoy, bueno, primero me presento, mi nombre es Estela García, como dijeron las chicas, yo soy licenciada en psicología, también dentro de lo que es la salud, ¿no? Más hacia el área de lo que es la salud mental. Pero mi forma de trabajo y mi especialización de formación de posgrado tiene que ver con el abordaje de la salud integral. ¿Qué significa? Primero, que la cosmovisión del ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Entonces, algo que no se puede separar, ¿sí? Y que al ser un todo, que no se puede separar, porque cuando uno entra por la puerta no deja su espíritu allá, su alma allá y entra el cuerpo nada más, ¿sí? Entonces, la idea del abordaje integral es cuidar las tres partes que nos conforman para medianamente, siempre digo porque la perfección no existe, pero tratar de cuidar nuestra salud integral. Así que cuando hablamos de integral hacemos referencia a esto, ¿sí? Esto es como yo también trabajo día a día, no solo en el consultorio, sino también en lo que es el trabajo con ustedes, a través primero del colegio, ahora de la mutual. ¿Se acuerdan que en el 2020, cómo no, lo vamos a recordar, ¿no? Lo que sucedió desde el colegio de ustedes, de profesionales en enfermería, se estuvo realizando una investigación acerca del síndrome de burnout. No sé si se acuerdan. Y al azar, voluntariamente, se pidió la colaboración de 1000 profesionales en enfermería que voluntariamente participaron y hicieron un test que mide el síndrome de burnout, que para recordar tiene que ver con este tipo de estrés laboral, pero es más que el estrés común. Viste que el estrés, vos decís, me tomo 15 días de vacaciones y bueno, qué sé yo, tratás, viste, como descansar un poco y pareciera que tenés, te reseteás y como que volvés al ruedo. Este estrés laboral, que es el síndrome de burnout, del inglés, pero en español la traducción sería síndrome de cabeza quemada, no es tan así. Es un tipo de estrés. ¿Por qué hago hincapié en laboral? Porque no es un tipo de estrés al que está expuesto todo el mundo, sino que ya hay tipificadas las profesiones de riesgo. Bomberos, médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, docentes, ¿sí? Que tienen que ver sobre todo con los que están al cuidado del otro, sea físico, mental, emocional. Bueno, ¿saben que ahora también en las estadísticas empezaron a colocar a los ministros, no sé si la palabra es ministros, pero las personas que trabajan en voluntariados, ONG, desde lo espiritual, vamos a suponer sacerdotes, pastores, colaboradores en ese sentido, que también están en contacto con el sufrimiento del otro. Entonces, este tipo de estrés te deja fuera de combate, es decir, te atropella literalmente. Entonces, es un deterioro a la salud física, entonces vos terminás, viste, en el endocrinólogo, el kinesiólogo, el traumatólogo, viste, ¿cómo se llama? El gastroenterólogo, o sea, es como vos te das cuenta que hay realmente un compromiso físico y biológico importante, no son solamente contracturas, sino ya hay una desregulación, se te altera el sueño, o sea, y después ni hablar, terminamos con psiquiatra, licencia médica, psicólogo, o sea, es como que hay un equipo, ese es el síndrome de burnout. ¿Qué es lo que se hizo en la pandemia? Se quiso medir su profesión, cuán expuesta estaba a este síndrome, pero midiéndola con este test, que el test que se usó fue justamente una variante que es para profesionales de la salud, ¿sí? Médicos, enfermeros. Entonces ese es el que usamos. Bueno, recopilamos esos 1000 voluntarios, los resultados, hicimos las estadísticas, todo el proceso. ¿Y cuál fue el resultado final y la conclusión que extrapolamos junto con Ana, que también participó de esta investigación? Que era alarmante el nivel de desgaste y el nivel de riesgo de padecer este síndrome, ¿sí? En porcentajes alarmantes.
Entonces, ahí pudimos ver que realmente es una profesión de riesgo, es como volver a enfatizar, pero ya con una medición estadística, ¿sí? Una medición real, que la profesión es una profesión de riesgo de padecer este síndrome, entre otras cositas, diría, ¿no? Entonces, desde ahí es que se empezó a pensar junto con el colegio qué estrategias podemos usar, porque como yo siempre digo, una vez que evaluamos el desafío, porque a mí no me gusta hablar de problemas, ¿sí? Pero sí del desafío, ¿qué hacemos al respecto? Entonces siempre tenemos que tratar de buscarle la vuelta, ¿no? A la vida misma. Entonces desde ahí se empezó a pensar qué podíamos hacer con la población de profesionales en enfermería, tus familias, porque cuando a vos te agarra este síndrome de burnout, este estrés galopante, también se afecta todo tu círculo y ni hablar las personas con las que estás trabajando, tus compañeros de trabajo, se arma un desmadre. Entonces, bueno, la idea es que fue tomando fuerza y hoy podemos presentarla oficialmente, que tiene que ver con AME, Asociación Mutual de Enfermería, que como pilar fundamental, ¿saben cuál es? Trabajar sobre la salud integral de ustedes, de sus familias y de toda la comunidad que quiera asociarse, ¿sí? Trabajar sobre el bienestar integral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por eso hoy queríamos presentarla a través de charlas, a través de talleres, que algunos van a ser presenciales, pero ya estamos preparando para septiembre que también talleres online. Así vos te podés preparar el mate, estés donde estés, porque eso también nos dejó la pandemia, ¿no? Que podíamos, digamos, ¿cómo se dice? Superar los límites geográficos también. Así que bueno, estés donde estés, te vas a poder conectar si es que te da, si digamos podés en ese horario y formar parte también de propuestas virtuales. También la idea es, bueno, ver en la zona qué podemos ir sumando desde yoga. Bueno, en algunos lugares ya están cerrando lo que es teatro, en el sentido, el teatro terapéutico, ¿no? Lúdico, para poder, bueno, y así diferentes propuestas que tienen que ver con un espacio que va a tratar o intentar cuidar la salud de ustedes a nivel integral y de sus familias. Esa es la idea. Así que bueno, esto que recién arranca, creo que va a ir tomando cada vez fuerza, forma, pero también es una construcción colectiva, ¿no? Pero yo quería explicarles de dónde surge, para que ustedes hoy puedan ir haciendo, ¿no? De lo que fue 2020 en adelante, estamos hablando de 2023, pero todo lo que fue llevando a la creación y esta idea, ¿no? Así que bueno, de corazón los animo, porque siempre le digo a las chicas que en lo que es el ámbito de salud mental, y ustedes dirán, qué paradoja, es donde más tendríamos que cuidarnos de esta manera, porque sabemos lo que no pasa esto, no tenemos un colegio que tenga estas ideas, o bueno, no pasa, en fin. Entonces, la verdad que para mí es un honor, y siempre le digo a las chicas, un placer verdaderamente formar parte de esto, y que se pueda materializar, porque de verdad no hay instituciones que estén trabajando con los profesionales de esta manera. Así que bueno, creo que es para comprometernos desde el lugar que podamos y apoyar, ¿sí? Y bueno, contagiar a otros también. Así que bueno, expectantes de lo que va a venir en ese sentido. Vieron que el flyer que los convocó, ya un poco metiéndonos en lo que va a ser la charla de hoy, es bienestar y cuidado personal. Yo quisiera como que hagamos como un feedback, ¿no? Que ustedes levanten la mano, que puedan sentirse en plena libertad hoy, porque es un taller vivencial más que expositivo, que la idea es construirlo entre todos, ¿sí? Así que bueno, siéntanse en libertad, que estamos todos en la misma intentando repensar estas cuestiones. Cuando pensamos bienestar y cuidado personal, ¿qué se les viene a la mente? Lo primero que se les viene a la mente. Higiene, ¿qué más? ¿Qué se les viene a la mente cuando piensan, uy, bienestar y cuidado personal? O piensan en esto de la salud integral, que decías, vamos hoy a hablar de algunas estrategias sencillas, pero para pensar la salud integral. ¿Qué se les viene o qué piensan que es? ¿Mm? Anímense. ¿Cómo vos te vas a sentir? Ujú.
Ujú, ujú. Bien, bien. ¿Qué más se les viene a la mente? Pensar en uno, bien. ¿Qué más? Bienestar laboral, ajá, bien. ¿Con qué más lo asocian a esto del bienestar y cuidado personal? La alimentación sana, sí. Hoy vamos a hablar de eso también. ¿Qué piensan? Que en la sociedad, desde que nosotros ingresamos a la escuela primaria, pasamos por la escuela secundaria, qué sé yo, después, bueno, ustedes estudiaron esta profesión, otros otra, en fin, pasamos, vamos a decir, por una educación terciaria o universitaria, qué sé yo, diferentes cursos y demás. ¿Nos enseñan esto a nivel integral? ¿Sí o no? Ustedes que cursaron la carrera de ustedes. Muy subjetivo, ¿por qué? Ajá, muy por arribita. Ajá, 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 exacto. ¿Ustedes creen que en la formación, por ejemplo, primero voy a preguntar, porque quizás doy por hecho, ¿todos acá son profesionales en enfermería? Bueno, ya sabemos que Ariel no, y ¿no? Levanten la mano qué otras profesiones o de miembros de la comunidad en general. Radiología, obstetricia, radiología, docente, y otra profesión también de riesgo de burnout. Bien, porque a veces uno si no da como por sentado. Bien, dentro de las profesiones que también están representadas acá, por ejemplo, en la formación docente y en lo que tiene que ver con la formación de ustedes, ¿se da esto del autocuidado del que va a enseñar o del cuidador o del que te enseñan? ¿Sí? Ujú. Bien. Y a nivel sociedad, ¿cómo creen que estamos viviendo hoy en cuanto a esto de cuidarnos a nosotros mismos? ¿Qué ven? Ujú, ujú. Ajá. Se va acortando. Ujú, ujú, ujú. Tal cual. Hoy vamos a ver también de eso. Ujú, ujú, ujú. La última pregunta que les voy a hacer en esta introducción es que ustedes puedan tomarse unos minutos para pensar si las configuraciones familiares de donde ustedes vienen, es decir, cada uno donde se crió, si fue con mamá, papá, solo con mamá, un abuelo, una tía, quien ofició de tu crianza, ¿sí? ¿Qué es lo que vieron? Pero estoy hablando, te tenés que rememorar, ¿no? A hacer como una historia, digamos, en tu cabeza rápida de qué viste, de cómo las personas en tu familia, que fueron los primeros modelos, te enseñaron indirectamente por verlos cómo llevaban adelante su calidad de vida sobre el autocuidado. Porque el primer lugar donde nosotros, en teoría, tendríamos que poder recibir estas herramientas es la familia, ¿sí? Que es la célula de toda la sociedad. Entonces ahí, si quieren no hace falta que compartan, pero cada uno que piense en mi familia, cuáles son los mandatos, los patrones familiares donde yo vengo, que eso en algún punto es lo que también hoy vamos a deconstruir, ¿no?
porque muchas veces venimos, bueno, como la vida misma, diferentes configuraciones familiares, pero quizás no en todas las familias nos han enseñado a poner límites sanos, hasta dónde puedo dar y hasta dónde no, porque si no me exprimo, a decir no, a decir sí cuándo, a cuidarme, a llevar una calidad de vida en cuanto a la alimentación, el dormir, la actividad física, etcétera, tal vez no lo había. Entonces, bueno, la idea de hoy es tomando también eso, que fueron los primeros aprendizajes, y saben que son los más estructurales en un ser humano. Después viene la escolarización y los niveles de escolarización. Entonces la idea de hoy es también reflexionar eso, para no seguir repitiendo esos patrones. En psicología sistémica decimos para no seguir haciendo más de lo mismo que trae esos mismos resultados que trajo hasta hoy. Si quiero un cambio verdadero, evidentemente tengo que, por más que parezca risueño, dejar de hacer más de lo mismo. Así que la idea de hoy es eso, ver algunas herramientas prácticas como para, si querés la siguiente, lo que vamos a ver hoy, ¿sí? La otra, ahí está. 4 cositas. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué es salud integral? ¿Qué la puede destruir? ¿Qué es bienestar psicológico? Vamos a ver ese concepto. Y herramientas prácticas de autocuidado. Siempre la idea es llevarse algo también, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a avanzar. ¿Vieron esta definición con la que nos formamos todos, no? Que creo que ya está en el secundario, en biología, la vemos, ¿no? ¿Quién quiere leerla fuerte? Dale. Esta definición clásica, ¿sí? De la Organización Mundial de la Salud, ¿qué le agregarían? ¿Qué le sacarían? ¿Qué le modificarían hoy? ¿Qué le cuestionarían? ¿O tal vez coinciden? ¿Qué piensan? Porque es algo con lo que nos formamos, ¿o no? Clásicamente. Dice que es un estado de completo, dice, bienestar, y aclara físico, mental y social, hasta ahí, ¿no? Entonces dice, es un estado, ¿qué quiere decir? Que a veces puedo tenerlo y a veces no, porque es un estado de completo bienestar. Ahí, qué complejo, ¿no? Físico, mental, social. Y no solamente es ausencia de dolencias o de enfermedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo un diagnóstico, vamos a suponer, de diabetes, pero le encontré la vuelta, he modificado mi alimentación, empecé a hacer actividad física, tomo la medicación, bueno, el tratamiento lo hago, entonces medianamente podría decirse que vivo bien. Entonces, ¿estaría encuadrado dentro de o no de esta definición? ¿Qué dicen ustedes? Ujú. Ahí le agregarías. Ujú. Ahí está. Ahí está. Que puede acceder en el caso, por ejemplo, a la medicación y a la alimentación de tal manera y otro que no. Por ejemplo, en el caso que di azarosamente de la diabetes. Ok. Hay un psicólogo argentino que le dicen Quique Saforcada, que está en la actualidad en vida, Enrique Saforcada. Él es sanitarista, se dedica a lo que es la psicología sanitaria, ¿sí? Y él plantea que esta definición es debatible, ¿no? Es clásica, es debatible, la podemos reformular, la podemos coincidir. Y él dice, como uno de los psicólogos acá de Argentina, que conoce también, eso es interesante, un teórico que conoce nuestra cultura y que la economía, lo social, cuánto se invierte en salud, cuánto en educación, o sea, porque si no traemos también conceptualizaciones teóricas de afuera que a veces nada tienen que ver con nuestra realidad. Él sabe lo que plantea. Él dice que para hablar de salud más integral y de hablar del concepto de salud,
es un interjuego entre la adaptación de la persona al entorno, tratando de tener el máximo posible bienestar, el máximo posible en el momento histórico que se está viviendo, con los recursos reales que tiene esa persona, en este interjuego entre el contexto, el entorno y cómo esa persona se adapta a ese contexto y a ese entorno. Y ahí realmente, él plantea, está el desafío de poder equilibrar y hablar de salud, ¿sí? Entonces, siguiendo este razonamiento que vos decías, él incluiría la variable económica, la variable política que estamos viviendo hoy o no, que bueno, mañana de hecho son las PASO nacionales. Él incluiría también el contexto sociocultural, ¿sí? Cada ciudad es diferente, cada provincia, cada lugar, e incluiría también la familia, es decir, cómo cada familia logra autogestionarse para sobrevivir, ¿sí? Y cómo logra manejar el estrés y las variables del entorno que van sucediendo. ¿Por qué digo esto? Porque hay familias que no conozco ninguna realidad, así que bueno, hablemos sin saber, como decimos, ¿no? Pero vamos a suponer que hay algunas configuraciones familiares que desde primera hora ya ponen, qué sé yo, la televisión con mucha dosis de política, de noticiero, de información, eh, y eso lo que va generando, que ya está estudiado, es a nivel amígdala cerebral que esté en alarma constantemente. Entonces, claro, lo que empieza a liberar es cortisol, cortisol, entonces entramos como en pseudoestrés sin que nos esté aconteciendo a nosotros realmente un peligro. Lo que pasa es que lo traemos dentro de la configuración familiar porque es lo que estamos expuestos. El otro día una paciente me contaba que dice, mi esposo trabaja en transporte, entonces estuvo 12 días parado en casa, o sea, sin trabajar, y ahí como que pude ver algo de su rutina también rara de no trabajar, de estar, viste, y nos sentamos a la mesa, escuchen esto, y él dice, la verdad que hoy me estoy como angustiado, me levanté angustiado, mal, dice. Y el hijo, adolescente, le dice, ¿y qué hiciste toda la mañana para llegar al mediodía así? Lo interpeló. Y entonces ahí él dice que se quedó sin decir nada y después su esposa me cuenta en la consulta, yo sé qué hizo, me dice, ¿sabes qué hizo toda la mañana? Primero estuvo viendo videos de un tractor, 20 minutos que iba para atrás, qué sé yo, horribles, y después se puso a mirar por más de 3 horas, o sea, toda prácticamente la mañana, todo el escenario político y económico que estamos viviendo. Al mediodía, ¿cómo terminó? Angustiadísimo, ¿no? Y no sabía por qué. Entonces ese es un claro ejemplo de lo que Saforcada diría como cada ser humano, también en el contexto real que existe, pero como cada ser humano también lo maneja. ¿Cuánto le doy yo tiempo, entrada a esto y cuánto no? ¿Se entiende? Entonces, bueno, esa definición por ahí es un poco más acercada a la realidad. Entonces, resumimos que tiene que ver, sí, la salud con un estado de bienestar. Claramente tiene que ver con sentirse bien, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, podemos imaginar o haciendo una memoria, digamos, de en qué momentos hemos experimentado bienestar. Y si ustedes piensan ahora, digan, ¿en qué momento? Pensándolo. Identificar cómo se sienten cuando ustedes experimentan o están bien. ¿Y en qué momentos, ahora lleven su mente a pensar, se han sentido mal, o sea, malestar, que puede ser emociones por ahí más displacenteras, irritabilidad, angustia, preocupación, ansiedad, ¿sí? O malestar en el sentido contractura, dolor de cuerpo, estar en ese sentido. Entonces ustedes pueden identificar si recurren a la memoria, ¿sí? Qué es sentirse bien y qué es sentirse mal. Porque esto es muy subjetivo. No podemos estandarizar lo que es sentirse bien porque tal vez no lo es para el otro. Por eso cada uno, la idea es que recurra a repensar e identificar en qué momento yo de verdad me siento bien. Entonces, para identificar qué aspectos a mí en mi plataforma de vida me funcionan para empezar a construir eso.
esa plataforma de bienestar. ¿Y en qué momento yo me siento mal? Claro, sí, no, cuando, por ejemplo, yo Estela, ¿no? Claro, sí, yo cuando estoy muchas horas en consulta, muchas horas, y si al otro día, o sea, termino a la noche, y al otro día, a la mañana, vuelvo al consultorio, claro, yo termino reventada al otro día. Entonces, yo sé que para funcionar medianamente bien, tengo que, si trabajé hasta la noche, a la mañana descansar y resetearme sola, ¿sí? Para poder después volver a la tarde, vamos a decir, ¿se entiende? Cada uno, pero no sé si a otro colega le funciona. A mí me funciona para poder dar lo mejor de mí sin deteriorarme. Cada uno tendrá que ver en su área qué le funciona. Por eso es tan subjetivo. Y la idea de hoy es justamente repensar esto, qué me funciona a mí, porque no lo podemos estandarizar, ¿sí? Entonces, hablamos que sí, salud integral tiene que ver con un estado de bienestar subjetivo, ¿sí? De lo que para cada uno funciona a nivel integral, le vamos a agregar nosotros, o lo que yo le agregaría también a esa definición, a nivel cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco de esta fusión y cómo cuidarla. Bien, la siguiente. ¿Qué afecta esta salud integral de la que hablamos, ¿sí? Bueno, fíjense que está número 1, el estrés y el agotamiento. ¿Cómo lo definirían ustedes prácticamente? ¿Cómo lo experiencian? Porque alguna vez han experienciado estrés y agotamiento. Mal humor, cansancio, irritabilidad, intolerancia, angustia. ¿Qué más? Pero han experimentado, digan, no me dejen sola, díganme que sí. ¿Qué más se siente cuando estamos en ese nivel de estrés y agotamiento? Ansiedad. ¿Y a nivel físico? ¿Qué les pasa? Cansancio, dolor, contracturas. Uh-huh. Ahí está. Uh-huh. Muchas veces la libido baja porque, claro, no es importante para la supervivencia en ese momento si estamos a nivel cerebral en estado de alerta, ¿verdad? El cuerpo está preparado para la huida o para defenderse y la libido sabes dónde queda. Y es parte, ¿o no?, del funcionamiento también nuestro. Entonces, fíjense que ahí ya hay un deterioro. Bueno, por ejemplo, a nivel emocional, se acorta el umbral de tolerancia a la frustración, que es decir, cuando las cosas no salen como yo quiero que salgan, cuando el otro no es como yo quiero que sea y cuando no sucede lo que quiero que suceda. Entonces, cuando eso no pasa, que esto nos pasa desde que somos así, ¿no? Que no tenemos lo que queremos, ¿o no? La idea no es tener siempre lo que queremos porque imposible, sino aprender a tolerar, ampliar ese umbral de tolerancia a la frustración, manejarla. Pero ¿qué pasa con el estrés? Entonces estamos, como dijiste, más irritables, más impacientes, menos tolerantes, más reactivos, no con esa capacidad como para autorregular la reacción, por eso más reactivos, reaccionamos, ¿sí? ¿Qué pasa? No sé si a ustedes no se les cae el pelo. A mí me pasa cuando entro en picos de estrés, que ahí me entro a dar cuenta, uy, no, hay que parar. ¿Qué les avisa a ustedes físicamente, por ejemplo, que ya están entrando en ese loop o en ese eh, rulo, ¿no?, de estrés? ¿Cómo les avisa a su cuerpo? Ajá. Acné, contractura muscular, dice Yoli. Bajo peso. Ay, ya quisiera. No, pero sí. No, sí. ¿A algunos no les pasa la ansiedad oral que nos comemos todos? Porque son esos dos extremos. La ansiedad en cuanto a bajar el apetito o la ansiedad oral, viste que son estos atracones en poquito tiempo de comida, sin ser un trastorno de alimentación. Ya, bueno, ahí es una línea finita que ya hablaríamos de otra cuestión.
Bien, ¿qué más? ¿Cómo más les avisa? Que quiero ver su autoconocimiento, cómo ustedes fueron aprendiendo a identificar las señales de su cuerpo para, y eso es lo que vamos a ver hoy, parar. Porque si sigo, bueno, ataque de pánico. Ahí ya te diría que ahí ya no paraste antes, por eso ya sería, no es para identificar, eso ya es para abordarlo desde otro lugar. Pero ¿qué te avisa antes de llegar al ataque de pánico? Hacer síntomas. Acidez, ¿qué más? O sea, antes. Taquicardia, desgano, gastritis. ¿Qué otra señal emocional, pero antes de llegar a ya hacer una sintomatología, un cuadro? Por ejemplo, vieron que la segunda palabra ahí dice agotamiento. El paso previo al agotamiento, ¿qué es? Simple cansancio. ¿Vieron? ¿Qué pasa si yo no me respeto esas ganas de dormir, o sea, el cansancio? ¿Eh? Y no lo respeto, y no lo respeto, y no lo respeto. ¿Qué es prácticamente no respetarlo? Me sobreexijo. Me voy igual a tal lado de sigo, como como era el conejito de Duracell. Y sigue, y sigue, y sigue, ¿no? Y las otras pilas se agotaban. Esto es lo mismo, ¿sí? El agotamiento surge luego del cansancio. Primero el cansancio te avisa, físico, mental, emocional. El cansancio emocional es cuando yo ya me doy cuenta, no, pará, amigo o amiga, no sé, de verdad atendí 8 pacientes hoy, no, si te parece yo necesito dormir, pegarme un baño, ir a casa, resetearme, mañana, si vos querés, yo te ofrezco, tomame una merienda o algo ahí y charlamos bien y te puedo escuchar. ¿Te sirve? Ahora, ¿qué pasaría si yo, después del consultorio, vamos a suponer, dale amigo, contame, y yo estoy en Narnia, porque estoy, ¿qué? Cansada. Seguir haciendo eso cada vez, siempre que, obviamente siempre va a haber algo en el entorno que me lo va a pedir, ¿no? Una vez es esto, otro día es un familiar, siempre hay como emergentes, ¿o no? Pero ¿qué pasa si mi conducta fuera siempre hacerlo? Y dejarme en segundo lugar el cansancio. Me dejo a mí misma entonces en segundo lugar. ¿En qué termino un día? ¿Y a quién lo voy a terminar tratando mal y mandando la miércoles? ¿A la familia o a ese amigo o amiga que me está queriendo contar algo profundo? O al mismo compañero, con alguien voy a, ¿no? Alguien va a pagar, como decimos, los platos rotos. Pero eso es lo que quiero que podamos identificar hoy, que hay que aprender a identificar las alarmas previas para no rompernos. Si alguien entraría por esta puerta y estaría quebrado, con un yeso en la mano o entraría con una muleta, le daríamos el asiento más cercano y todos, ¿qué veríamos? Que algo le pasó, ¿no? Pero se ve y automáticamente se entiende la situación, ¿verdad? Y ustedes dirán, uy, sí, kinesio, después va a tener que hacer rehabilitación, esto. Ya saben cómo es a grandes rasgos el tratamiento, lo que va a pasar. Pero ¿qué pasa cuando vos entrás por esa puerta y no se ve, pero tenés quebrada el alma? No se ve. Y ninguno de ustedes acá sabe, capaz que me puede estar pasando a mí, ¿sí? O a vos. ¿Qué hacemos? Porque como no se ve, juzgamos, dice Jolie. Pero solemos, ¿qué? ¿Exprimirnos o no? Porque como no se ve, tampoco... Ahora, ¿qué pasa si yo le digo, vamos a suponer a alguien que entra con muleta y está ensellado, vení, subí acá arriba? A ustedes dirán, ¿qué opinarán de mí? ¿Qué dirán? Está loca. ¿Qué le está pidiendo? Una sobreexigencia que claramente no puede ¿qué? Hacer, o que podría, si todos empezamos, dale, a fogonearlo, pero probablemente sería mucha exigencia y probablemente hasta se podría ¿qué? Caer y hacerse más daño. Pero ¿por qué cuando hablamos de la mente, de las emociones y del estado interno, no lo vemos así? ¿Ven? Porque no se ve. Pero lo que no se ve, se juzga, ajá. A ver,
Ujú. Mm, ujú. Bueno, genial lo que están diciendo. Genial, genial. Vieron que yo les decía que al inicio, exacto, exacto. Pero vieron que yo les decía al inicio, si bien no lo compartan, porque por ahí capaz es medio personal, no sé si se van a animar, pero ustedes yo les decía, por favor, piensen en sus familias y sus crianzas, ¿sí? Bueno, ahora yo les voy a dar un lineamiento para que podamos repensar juntos. Cuando nosotros, por ejemplo, viniendo cada uno piense de su familia, los padres que tuvo o quienes oficiaron de la crianza, ¿sí? En el trabajo, yo te digo la palabra trabajo. ¿Qué es lo que aprendiste o qué serían los mandatos familiares? Que pueden ser verbales, que te han transmitido, o pueden ser que vos los observaste, que así funcionaba tu familia y lo aprendiste viendo al modelo ejecutar la conducta y ya como que lo tenés internalizado. Si les digo trabajo, ¿qué se les viene a la mente? Muy temprano, trabajar hasta muy tarde. ¿Qué más? No ver a tu papá. ¿Qué más? Claro, por tanto trabajo. Ajá. No decir no al trabajo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ujú, ujú. Claro, pero no, no, no. En este sentido, no es quién trabaja o no, sino en el sentido, perdón, quizás es cómo se vinculaba quien trabajaba en la casa con el trabajo, cómo lo hacía y qué mandatos hay verbales. Sacrificio, ahí está. Vieron que nosotros venimos de cultura así. Yo siempre cuento, ¿no? Que mi papá, que es el vendedor ambulante, entonces imagínense, al no haber un sueldo estable es como, y él siempre nos inculcó y nos machacó, barco parado no hace flete. Barco parado, no hace flete. Hay que trabajar, hay que entonces constantemente la amígdala, la alarma así, ay, ¿se entiende entonces? Lo que cada uno va a tener que animarse a ver es qué conceptualización también del trabajo tenían y vienen internalizando de sus familias para en este momento empezar a resetearlo. Porque el trabajo en salud mental es uno de los ejes más importantes, y también la OMS lo plantea, para tener o gozar de equilibrio. Entonces, ¿en qué sentido? Claro, nosotros venimos de culturas que lo dan todo, aún el deterioro de su salud y el deterioro emocional, y donde no había posibilidad de vehiculizar la palabra y decir, estoy agotado, estoy cansado. La verdad que no, había que seguir y seguir y seguir. La pregunta es si nosotros queremos seguir viviendo así. La pregunta es, ¿para qué trabajamos? La pregunta es, ¿cuál es, a partir de ahora, también nuestro orden de prioridades, ¿no? Porque cuando tenemos una afección de salud grave o cuando pasamos por este primer punto, que de verdad es el agotamiento y el estrés, ahí creo que se nos caen algunas estructuras y lo pensamos, ¿o no? Porque eso te imposibilita muchas veces el desempeño, porque qué sé yo, te sale una gastritis, se te cae el pelo, esto, pero eso es el principio. Después ustedes saben que se puede deteriorar aún más la salud, ¿no? Entonces, bueno, fíjense cómo en realidad todo lo que hacemos o cómo nosotros nos relacionamos con el trabajo, con el esfuerzo personal, el descanso, ¿sí? Tiene que ver también y se origina en cómo nos han enseñado acerca de eso, ¿no? El descanso, por ejemplo, emocional. Ustedes que trabajan con personas que no solamente atienden la parte física, porque muchas veces las personas están tan cargadas que también los usan, decimos, de que de psicólogo, ¿o no? O ven la muerte, el sufrimiento, la pérdida, sea de funciones o sea de un familiar. Entonces están por más de 20 años en el sistema de salud en contacto con esto. ¿eh? La pregunta es, bueno, ¿cómo descanso emocionalmente? Porque nadie nos enseña eso. Y no es la cama.
Hay distintos tipos de descanso porque hay distintos tipos de cansancio y de agotamiento. Uno es el agotamiento físico. Para el agotamiento físico, ¿qué hago? Cama. Y que hoy la ciencia también nos trae. Lo que le llamamos grounding. Me descalzo 20 minutos en contacto con la tierra, con el césped, para descargar energéticamente ahí, y que eso vivimos calzados y no lo hacemos. El agotamiento mental no es la cama únicamente, porque tal vez me voy a dormir pero no para la cabeza. Entonces, para el agotamiento mental, la naturaleza, y apago lo digital. No estoy media hora, una hora, necesito irme a caminar y no sin el celular. Voy a estar bien, no se preocupen, no me llamen porque no voy a estar. O sea, se entiende risueñamente, pero el agotamiento mental no se soluciona con ir al sobre. Y nosotros somos también de una cultura que todo lo solucionamos ¿con qué? La cama. El agotamiento emocional tampoco se soluciona con la cama. Permítanme decirles, ¿podemos hacerlo? Sí, pero el agotamiento va a seguir ahí. ¿Cómo se nutre? Se nutre también naturaleza, espacio personal para poder identificar o escribir lo que me está pasando, porque como vivo el choque constantemente en un frenetismo con el trabajo, con los demás, con la familia, los bebés, todo lo que implica responsabilidades y cumplir horario, eso agota emocionalmente. Y las necesidades de los demás puestas sobre mí, y lo que más agota estadísticamente son las demandas, lo que el otro me pide o lo que espera de mí, ¿sí? Que yo me haga cargo. Muchas veces hasta cosas de las cuales ni me tengo que hacer cargo, pero bueno, otro tema. Entonces, ¿cómo descanso de ese agotamiento emocional? Muchas veces sin gente, reseteándote solo o sola. No sé la cantidad de tiempo cronológico. Vos fíjate lo que te sirva, pero por favor, un momento en la semana, aunque sea. O puede ser, que ahora vamos a ver también, vínculos vitamina. Personas donde hay un feedback equilibrado, no sos solamente un depositario o una depositaria de problemas, ¿se entiende? ¿A quién le destino? Bueno, ahora vamos a ir abriendo, pero y después tenemos el agotamiento, bueno, el digital, que es cuando nosotros tenemos muchas demandas por lo digital, mails, WhatsApp, sin responder, viste, en verdecito, todo, como demandas desde lo que es el contacto digital, y eso también hoy ya se sabe que es un agotamiento. Y no se descansa con la cama únicamente, sino alejando y tratando de encuadrar también horarios para responder, porque vieron que las personas son demandantes, depende del grado de responsabilidad también que van teniendo y demás, ¿o no? En el trabajo y demás. Entonces no es a toda hora, porque el teléfono se confunde. Antes vieron cómo era el fijo, sí va a ser a toda hora. Pero ahora, entonces es muy complejo establecer esos límites. Pero se van dando cuenta entonces cómo incurrimos en estas cuestiones, a veces por desconocimiento de, entonces a cada cansancio se le da un tipo de descanso para que no se transforme en estrés, ¿sí? Y en agotamiento. Después vamos a seguir viendo más. Saben que hay muchas investigaciones acerca de cómo el estrés impacta la salud a nivel impresionante. Y hay algunas últimas investigaciones que se hicieron afuera, y después otro que hace acá en Argentina, en Buenos Aires, es Facundo Manes, en INECO, ¿sí? Y hay otra sede en Rosario. Y lo que plantean, ¿no?, es el gran deterioro que causa el estrés a nivel orgánico, y la especialidad que la habrán escuchado es psicoinmuno, endocrino, no sé qué más, que es esta especialidad que se está encargando de ver cómo a nivel psicológico y orgánico hay un desfasaje tremendo, que incluso hay todo este auge de enfermedades autoinmunes, ¿sí? Que ahora ya vamos a ver la conexión con la salud mental, la alimentación, ¿sí? Pero todo esto, hoy, el gran flagelo que nos está matando es este, que incluso desordena celularmente y despierta pacientes oncológicos, cáncer,
enfermedades autoinmunes. Entonces, hoy la ciencia ha avanzado muchísimo en esto. Por eso, bueno, uno de los desafíos también desde la Mutual será ofrecer recursos justamente para esto, para el manejo del estrés, ¿sí? Uno de los ejes de gran deterioro, de la salud a nivel profundo, ¿sí? Así que bueno, este está número 1 por algo. No dormir bien, ¿qué piensan? ¿Cuánto afecta? ¿Y cómo son sus horarios también de trabajo? ¿Mucho? A nivel experiencia, o sea, ¿ustedes cómo les afecta no dormir bien, no poder hacerlo? Mal humor, dolor de cabeza. Ajá, ajá, ajá. ¿Qué es lo que agotado? Ah, irritable. Les pregunto, ¿qué es lo que hoy por hoy en sus rutinas les impide hacerlo bien? Bien para ustedes, es subjetivo, que ustedes se levanten y sientan que les sirvieron esas horas que durmieron. Eso sería bien, ¿se entiende? Porque hoy ya no se habla de 8 horas, hoy se está hablando de evaluar cada caso a nivel individual y ver que sean profundas, que sean de calidad, que pueda llegar esa persona a todos los ciclos del sueño para que se dé todo el proceso, REM, o sea, entonces puede ser para algunos 8, 9, 7. Puede ser, sí. Ujú. ¿Y qué les impide hoy por hoy, haciendo un análisis así breve, dormir bien? ¿El niño que jode? Y ese armado de rutina es imposible de modificar por lo laboral, digamos. Ah, entonces sí es modificable. Bien. ¿Qué más les impide hoy por hoy, analizando sus rutinas, descansar? Los niños pequeños, la ten- sí, maldito Netflix, dijo. Que te pasa el episodio, ¿no? Que está todo pensado. Ajá, bien, también. Lo psicoestimulante, ¿no? Uy, las redes sociales, tremendo también. Ujú, ujú. Bien. Hay también muchas investigaciones que se hicieron y que correlacionaron la salud mental con el hecho de dormir bien. Entonces, uno de los ejes dentro de lo que es sostener salud integral tiene que ver, les decía, uno era el trabajo y el manejo del estrés ahí, otro tiene que ver con el dormir bien, ¿sí? Porque en ese proceso, como ustedes saben, se acomoda la memoria, uno libera si tiene vitamina D y si no, bueno, habrá que suplementarse más con un poquitito de sol, libera a la noche, qué sé yo, todo lo que es, aumenta el sistema inmune, serotonina, la hormona del bienestar, de la felicidad, se resetea, digamos, la cabeza porque se acomoda todo lo aprendido durante el día y las experiencias vividas emocional y cognitivamente en todo lo que es memoria corto, largo plazo de trabajo, se resetea literalmente la máquina. Entonces, realmente, si uno pasa por ese sueño REM, al otro día idóneamente se levantaría descansado y sobre todo cognitivamente más a pleno para seguir. Sino también lo que sucede es un enlentecimiento cognitivo, ¿sí? De no dormir bien. Entonces, bueno, hoy lo que correlacionaron, que yo me asombré cuando empecé a leer estas investigaciones, es que muchos disparadores de patologías mentales, hasta brotes psicóticos, se dan por este eje que no podemos cumplir. Obviamente sostenido a lo largo del tiempo, no es por una noche que no. Cuando me pasa eso que vos decís, o sea, todos estamos, ¿no? Nadie está exento, se llama microadicción, que es cuando 1 o 2 noches, viste, me quedo viendo, bueno, esa plataforma de series y demás.
Bueno, eso se llama microadicción, ya está comprobado. Sí produce un deterioro y un daño, pero no es lo mismo que sostener eso a lo largo del tiempo. Cuanto más tiempo yo sostengo el no dormir bien, tengo que saber que hoy la ciencia ya ha visto que puedo desarrollar, no es tan taxativo, pero que existe tendencia a desarrollar trastornos a nivel psíquico. Entonces, y ni hablar todo lo físico que habíamos hablado, ¿sí? Por eso es tan importante revalorizar, poner en prioridad, ¿sí? El tema del dormir, ¿sí? Después, ¿qué tenemos ahí? Una mala nutrición. ¿Qué piensan de esto? ¿Cómo podrá afectar fehacientemente la salud integral nuestra? Fundamental. Uh-huh. 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 ¿Qué más? ¿Y cómo piensan ustedes que, como es tan fundamental, cuando no estamos bien nutridos, cómo nos afecta a nivel salud integral? Agotados. ¿Qué más? ¿Qué ven de su experiencia o qué ven en otros? Aparte de agotamiento, ¿qué más produce? El... Ajá. Ujú, ujú, ujú. Y ahí, ¿saben que otra vez los voy a llevar a que puedan pensar en sus familias de origen, ¿sí? Cómo los han criado y qué se ponía en la mesa, qué había en la heladera, qué había en la alacena, porque ese es el primer gran patrón de alimentación, ¿sí? Y sí, hoy como que parece, pero de verdad que les quiero compartir estas investigaciones. Hay una que se hizo, dos en relación a esto, en Estados Unidos, en estudiantes de preparatoria y de universidad. Y correlacionó esta investigación la alimentación con el hecho de que puedan desarrollar trastornos de ansiedad y trastornos del estado de ánimo, que dentro de ellos tenemos a la depresión. ¿Saben cuál fue el resultado de la investigación? Yo no lo podía creer. El hecho de que una alimentación con déficit nutricional, no hablamos cuánto, acá estamos hablando de déficit nutricional, que es otra cosa, no cantidad, ¿sí? Potenciaba, predispone a padecer. Esta investigación decía, seguramente hay otras que evalúan otros trastornos, pero esta hablaba de trastornos de ansiedad, que ahí tenemos ataque de pánico, las fobias, todo, ¿no? Trastorno de ansiedad generalizada y trastornos del estado de ánimo, que ahí tenemos, qué sé yo, el trastorno bipolar, la depresión, qué sé yo, de todo, lo que, distimia, bueno. Entonces, la correlación, fíjense, que se hizo entre cómo estamos nutriéndonos y la predisposición, y no solo la predisposición, potencia, dice el resultado de esta investigación. Y la otra investigación que también se hizo en Estados Unidos fue con respecto al sedentarismo, y se hizo también en estudiantes de preparatoria y de universidad, y correlacionó el rendimiento académico con el hecho de el sedentarismo versus la actividad física. Pero vieron, no esa actividad física esporádica, que vieron que todas veces podemos incurrir, sino ajá, constante, como estilo de vida. Y el resultado fue que aquellos estudiantes tenían mejor rendimiento académico que hacían actividad física de forma constante. Entonces, claramente el hecho de cómo daña nuestra salud, bueno, ahí se fue, el sedentarismo y, ahí está, esperen, y los déficits nutricionales, hoy ya se sabe que despiertan trastornos a nivel que el DSM-5, digamos, los tipifica como trastornos mentales. Entonces vos decís, esto no es solamente psicológico, ¿sí? Sino que también entonces
Cuando hablamos de salud integral, un eje habíamos dicho el trabajo, otro eje el dormir, otro eje la nutrición y otro eje la actividad física, ¿sí? Lo que a ustedes les guste hacer. Y después fíjense que dice poca naturaleza. ¿Por qué piensan que puede afectar el poco contacto con la naturaleza nuestra salud integral? ¿Qué piensan? Cable a tierra, es conectar, eso que contabas hoy, es acercarte y ponerte en contacto con la naturaleza, consentir y con vivir en el momento presente y vivir el entorno, ¿no? Y que por sus horarios laborales, y que obviamente tanto en la docencia como en la medicina se trabaja dentro de espacios con luz artificial y bueno, espacios construidos por el ser humano, digamos, pero artificiales, ¿no? Después, en el caso de la docencia se puede salir al recreo y demás, en algunas instituciones hay algo de verde, en otras no. Los docentes generalmente sala de profes, siempre estamos como dentro, ¿no? Ni hablar en invierno. Y bueno, en el ambiente de la salud, ¿cómo es también? El office o todo. ¿Tenemos esa costumbre de salir de la institución para respirar oxígeno y ver el verde? Sí, ¿no? No. Ni abrir la ventana, dicen. No energía solar, dicen, claro. Claro. Sí. Bien. Bueno, está comprobado también que trabajar con las plantas, hacer jardinería Sí. como terapia, Sí. ayuda muchísimo. Sí. ¿Vieron en lo que es acá en Argentina, sin irnos a otro país, lo que es la zona del sur, Tierra del Fuego, bueno, toda esa zona, que hay poca luz solar, ¿sí? Entonces ellos están mucho tiempo con luz artificial. ¿Y qué dicen las estadísticas en salud mental? Que hay más índices de qué? De suicidio y de trastornos del estado de ánimo como la depresión. La incidencia que tiene el sol sobre nuestro estado de ánimo es tremenda. Por eso hoy hablamos en salud integral de baños de sol, 15 minutos por día. Ahora ya vamos a ver bien, pero para que veamos, ¿no? Por eso no podemos subdividir, decir, esto es médico, esto es psicológico, esto es... somos un todo, ¿sí? Y con la naturaleza, saben que también hay investigaciones de estos últimos 5 años que dicen que el contacto con la naturaleza semanal, ahí cada uno tendrá que ver en promedio qué es lo que puede, ¿sí? Potencia es un fortalecedor de la salud emocional y mental. Entonces, el contacto con la naturaleza semanal es un fortalecedor, robustece la salud mental y psíquica y emocional. Entonces, yo saben que hice una investigación, pero mía personal, porque soy de carácter curioso. Entonces, lo que siempre me gusta como investigar, me gusta analizar, pero no en el mal, vieron que tenemos fama los psicólogos, no en ese sentido, sino, y saben que hice una cosa, me fui con Misael, que es mi prometido, que también es psicólogo, y le digo, yo quiero ir al shopping, allá en Santa Fe hay dos nomás, uno chiquito y uno, ¿cómo es? De la Ribera, a ese, un domingo a la siesta, porque quiero analizar algo. Bueno, preparamos el mate y me acompañó y nos paramos como a matear, había que improvisar, ahí un rato en la puerta, o sea, encontrar estacionamiento fue un lío, no saben lo que es grandísimo, la gente se subía a los cordones, ¿vieron? Porque no hay, wow. Y mirábamos cómo entraban, ¿viste? Las familias con las criaturas, todo, bueno. Y después mirábamos cómo salían, habremos quedado una hora. Después entramos, hicimos una recorrida. Y ¿cómo piensan ustedes que entraban esas familias supuestamente un domingo familiar de recreación, ¿no? Que no hay escuela, que bueno, se ve que los padres ese día no trabajaron, está llenísimo, llenísimo. Fuimos ahora en el mes pasado, así que era invierno, no hay muchas propuestas, bueno. En realidad sí, hay otras propuestas. Entraban cuando vas caminando, porque es un pasillito, tampoco es que es tanto, ¿qué tenés? Locales de ropa cara, porque es la verdad, locales de comida rápida, no voy a dar nombre, pero ustedes ya saben,
y el famoso lugarcito donde están tiki tiki las maquinitas de los sala de juego de tal nombre. Y ahí era impresionante y vos pasabas por ahí el ruido, ¿no? El ruido tremendo, al griterío de la euforia de esas criaturas, las luces artificiales y todo bueno, esa euforia, ¿no? Cuando salían, ¿qué piensan ustedes de este pseudo experimento social? ¿Cómo salían? ¿Agotados? Y sequísimos. Porque una vueltita son 10 lucas hoy. Porque que el caramelito, que el esto, bueno, hay un cine también ahí adentro. O sea, bueno, no, son más de 10 lucas. Sí, son más de 10 lucas, no, me quedé corta. Bueno, entonces, la conclusión también a la que yo hablaba con Misael y que le decía, es increíble lo que elegimos como sociedad también. Teniendo la oportunidad de una siesta, ir con una pelota, una mantita, armar unos sanguchitos, ir a disfrutar del sol, del verde, que descarguen energía de verdad, y que eso sí es salud mental y emocional, elegimos empobrecernos económicamente y de verdad deteriorarnos, porque lo que vamos a consumir ahí no es bueno y lo que vamos a experienciar no es bueno. Y lo elegimos. Y encima elegimos pagar por eso. Y no solo eso, esa es la huella anémica que le vamos dejando a nuestros hijos. Entonces yo creo que tiene que ver, no sé si con una cuestión de tiempo, creo que tiene que ver con una cuestión a veces de que ignoramos el gran impacto que tiene, y hoy la ciencia lo respalda, el contacto con la naturaleza en fortalecer nuestra salud mental. Así que lo que los animo es a que, bueno, puedan hacer esto. Sé que los tiempos son tiranos por las profesiones y demás que, ¿no? Pero que en el tiempo que puedan encontrar la vuelta, puedan salir, elegir salir a caminar, elegir hacer algo al aire libre, respirar, parar y, bueno, conectar un poco con la naturaleza, ¿sí? Pero creo que tiene que ver, o la conclusión a la que yo llegué ese domingo fue, creo que es una cuestión de prioridades, porque incluso creo que estábamos a fin de mes y no parecía. Entonces creo que tiene que ver con prioridades, ¿no? Que sí. Uh-huh. Tirados en la cama, haciendo lo que quiere, el otro también, sin hacer nada, sin tener horario. No, no, por supuesto que no, porque como hablamos son diferentes tipos de agotamiento, pero en tu casa, si tenés un poquito de patio o algo en la vereda, salir 15 minutos para poder descalzarte, comerte una mandarina, no sé, bajo el sol, que jueguen un ratito ahí, y después volver a entrar. No implica que te tenés que vestir, salir, preparar, ¿se entiende? Pero la idea es adaptarlo. Pero llévate una reposera un ratito al sol y descalzate. O sea, la idea es seamos realistas. Bien. Miren este, el último. Dice la soledad, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que la soledad es un deterioro también para la salud mental o integral? Los escucho y las escucho. ¿Por qué la soledad es una variable que está ahí? Porque lo que está ahí son 6 variables que se investigaron por la ciencia. ¿Por qué la soledad? Deterioro de la calidad de vida. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Por la serotonina, por todo lo que liberás cuando estás ahí, Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué puede ocasionar entonces? Uh-huh. Uh-huh. Angustia, dice. Uh-huh. Ahora, vamos un poquito más. ¿Qué es estar solo y qué es percibirse solo? Porque ustedes, eso, porque les iba a decir, ustedes son personas que están trabajando y están trabajando con máquinas, pero también con personas, ¿o no? Entonces, no están solos y solas. Pero ¿a qué apuntará? A la percepción de sentirme solo o sola. Esa es más profunda, porque yo puedo estar rodeado de gente, puedo estar hasta en un recital, en una, qué sé yo, con todo le gusta lo mismo, y yo sentirme sola, alienada, no parte de.
Entonces, ¿saben quién? Dos psicólogos, no, uno es Facundo Manes, que es neurólogo de acá, de Argentina, y la otra es Pilar Sordo, que es esta psicóloga chilena. Bueno, Facundo Manes hizo, no me acuerdo qué año fue, pero fue en estos últimos años que él salió, no sé si era en el programa de, bueno, no sé, muy Cholula, pero no sé si era, no era La Nata, pero otro que, ajá, sí, que vieron que los invitan y demás, y Pilar Sordo también, para compartir sus investigaciones y demás. Facundo Manes lo que dijo fue que la soledad, ellos habían hecho una investigación a nivel neurobiológico del deterioro que produce, pero a nivel neuronal y a nivel zonas cerebrales, sobre todo la parte frontal y prefrontal, de el hecho de percibirse y sentirse solo. Entonces él lo que planteaba era, bueno, se ha comprobado efectivamente, analizando en tomografías y resonancia, etcétera, lo que es la actividad cerebral y su deterioro en muestras de personas que se perciben de esta manera, pero efectivamente estaban solas y solos, ¿sí? Y después lo que hizo fue otra muestra, bueno, de personas que tenían mucho lazo social profundo, no cantidad, como diría Roberto Carlos, 1.000.000 de amigos, no cantidad, sino calidad, profundidad. Y bueno, la conclusión fue que efectivamente a nivel neuronal el tener lazos sociales potencia. Y él dice también que es como que no te predispone tanto a la depresión, y entre otras cuestiones. Y Pilar Sordo, creo que fue este año, ella está mostrando esta última investigación que hizo, que es acerca de la felicidad. Entonces ella lo que investigó fue algunos indicadores, ¿eh? Ajá. Ah, bueno, que es la última investigación que hizo y algunos indicadores. Dentro de esos indicadores ella colocó también esto que tiene que ver con el vincularse, pero ¿de qué forma? Que ahora vamos a ver también, porque, viste, vínculos hay muchos, pero no todos. Bueno, eso vamos a ver un poquito hoy. Pero el tema de la soledad, fíjense, hoy la ciencia ya lo ha estudiado como algo que destruye la salud integral. Vamos a ver herramientas, yo les decía también, ¿sí? No solo el panorama por ahí desafiante. Pero antes vamos a ver lo que es el concepto de bienestar psicológico, un concepto que a mí en lo personal me encanta y lo tengo ahí como pilar en mi vida, como al que aspiro, no que lo tengo, sino al que quiero siempre perfilarme para vivir, y a veces uno come banquina y bueno, la idea es volver a ruta, como la vida misma. Y la forma en la que también yo les contaba que trabajo y que quiero que podamos visibilizar la salud desde este lugar, ¿sí? Bienestar psicológico, como hoy yo les decía, y piensen en sus huellas de memoria momentos donde se han sentido bien y retengan, y momentos donde se han sentido mal. Comparen. Entonces ahí ustedes mentalmente se van a hacer el concepto de que es bien estar y que es estar mal. Entonces, bienestar psicológico es esta sensación que se autopercibe, no sé si te la puede decir otro, vos la tenés que autopercibir, sentir, experienciar, es subjetivo, capaz que lo que es bienestar para mí no lo es para Norma, y lo que es para Norma no lo es para mí, en 5 áreas. Primero, a nivel físico. Y esto no significa que no tengo ninguna dolencia, pero que no me inhabilitan, no me incapacitan, que son tolerables, que no me impiden, si tengo un cuerpo cómodo, para vivir, para ir a la alacena, para esto, para desarrollar la vida, ¿se entiende? Sacando todo lo que tiene que ver con construcciones sociales nocivas para el cuerpo, la parte física. Sino que acá hablamos del eje de que vos goces de determinado bienestar muy subjetivo, pero que te permita llevar adelante tu calidad de vida, hacer lo que tenés ganas de hacer, ¿sí? Entonces, gozar de bienestar a nivel físico. Dice también que es a nivel mental. Y esto, en esta última investigación que Pilar Sordo hizo, ella dice que la felicidad tiene que ver con la ausencia de ruido. Ella descubrió eso en esta última investigación. Ruido interno y ruido externo. El ruido externo, vieron que a veces apabulla y cansa, que tiene que ver con el agotamiento mental, ¿no? Y el ruido interno es
¿qué pienso, mi monólogo interno, qué pienso yo cuando estoy solo o sola, sin el ruido externo? Y cómo para mi cabeza, no para, está revolucionada, no, cómo acomodo eso. Entonces, ella plantea que para también tener bienestar a nivel mental, la idea es bajar un poco el ruido. Para bajar el ruido, claramente hay que primero, es como cuando vos entras a una habitación y te empezás a chocar. ¿Qué es lo que primero vas a hacer? Prender la luz, porque la luz ordena, te permite ver para después empezar a transformar. Entonces decís, uy, qué desorden, qué caos. Bueno, y te pones a ordenar. Entonces la luz no ordena en sí misma, sino que es el primer paso para que vos veas. Eso nosotros le llamamos la toma de conciencia. ¿Cómo yo voy a tomar conciencia de mis procesos internos de pensamiento que generan estados emocionales y que eso me hace estar como estoy si no paro y prendo la luz? Que sería simbólicamente freno un poquito del entorno, de todo lo que el entorno necesita y quiere de mí, porque yo también necesito cosas y nadie me las puede proveer porque nadie me lee la mente. Entonces, si yo no me preparo un matecito, un algo, o me voy, si no lo puedo hacer en mi casa, me levanto antes que los demás, o si no, no sé, en algún momento de la rutina que ustedes puedan, semanal, parar para poder, aunque sea escribir todo lo que me estoy pensando, mis preocupaciones, cómo las voy a resolver, ordenar, ¿se entiende? ¿Para qué? Para así ir bajando el ruido mental. Si no vivo preocupado, preocupada, y eso es desorden. Cuando hablamos de bienestar a nivel mental, es esto, es tener o ir desarrollando la capacidad para ordenar, ¿sí? Prender la luz, ordenar a nivel mental los procesos de pensamiento. Y eso se va a traducir en el paso siguiente, que es bienestar emocional. Es parte del bienestar psicológico. ¿Y qué es? No ausencia de emociones, imposible. Las emociones son universales. 6 de ellas que vieron la serie de Fox Lie to Me, Miénteme, no sé si la vieron. Bueno, una serie, bueno, quienes la vieron y los que no, una serie linda para, no de noche, pero para maratonear. En esta serie está basada en el psicólogo y antropólogo real, que es Paul Ekman, que él fue a diferentes culturas para ver e investigar si las emociones eran aprendidas por la cultura o son innatas. Entonces lo que estudió fue el lenguaje facial y corporal, kinésico corporal. Y entonces él descubrió que hay 6 emociones: el enojo, el asco, el miedo, ¿sí? La tristeza o la angustia, la felicidad o la alegría, que son universales, que en diferentes culturas que incluso no estaban ni siquiera culturizadas, las tenían y estudió. Bueno, esa serie se basa en que detectan mejor que el detector de mentiras todo lo que es facial y se dan cuenta quién miente y quién no. Pero en realidad está basada en estos estudios de este psicólogo y antropólogo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no las podemos sofocar, reprimir, hacer de cuenta como que no existen, porque son universales. Muchas otras sí son aprendidas por la cultura, pero ¿cómo vamos a reprimir? Eso tarde o temprano te pasa factura a nivel físico o un día que explotas. De tanto aguantar, 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 no poner límites, no decir, explotamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es bienestar emocional? Bueno, justamente esto, entender que necesito un tiempo. En psicología cognitiva conductual hablamos de una técnica que se llama time out, tiempo fuera. Cuando yo estoy con alguien, vamos a suponer que me enojé con Ariel. Vamos a suponer porque, no sé, antes de entrar, vamos a suponer que me dijo algo que me desajustó y me irritó, ¿sí? A él no lo sabe, pero yo estoy que exploto. ¿Qué es esa emoción que estoy sintiendo? Es lo que me debo preguntar. ¿Le puedo poner nombre y apellido? Para, lo que estoy sintiendo es enojo. Ok. ¿Y qué es lo que generó ese enojo? Claro, porque Ariel cuando entré me dijo, vamos a poner, no sé, che, qué desalineada que estás, o qué, cómo vas a presentarte así, o no sé, cualquier cuestión. Y yo eso me sentí descalificada o humillada o menoscabada, me sentí que me faltó el respeto y claramente lo que sentí que fue enojo. Listo, ya lo identifiqué,
sé dónde se originó, entonces no me la voy a desquitar con el auditorio. Sé que yo después, tú me decías, Ariel, ¿puedo hablar un segundito con...? O lo dejo pasar y suelto, pero identifiqué. Entonces, ¿qué quiero decir? Que me lleva tiempo. Yo ahora lo hice rápido, pero en realidad, seamos honestos, lo que verdaderamente te enoja, que nos desajusta, no es tan rápido. Entonces, la técnica time out lo que plantea es me alejo, tiempo fuera, como esto en el ring, ¿no? Tiempo fuera, y se lo llevan cada uno a su esquina, lo hidratan un poco y vuelven a. Esto es lo mismo. Me sirve para separarme y no seguir en una escalada, por ejemplo, con el enojo, que hay una curva arriba en la cúspide que es como que hay una disminución, no total, pero una disminución de la autorregulación. Es ahí donde se cometen los crímenes pasionales o las grandes, ¿no? O para no llegar a eso, pero es ahí donde decimos lo que después nos arrepentimos y hacemos lo que después nos arrepentimos y pedimos perdón, pero ya está hecho y dicho. Entonces, para no pasar por eso, que es normal, eso es lo que yo hoy quiero desmitificar. El enojo es funcional, es una emoción. ¿Qué me viene a mostrar cuando le identifico? Que me faltaron el respeto, que me invadieron, que me vituperaron, que fueron injustos. ¿Y por qué yo voy a permitir, como si fuera un felpudo que está ahí al ingreso de la puerta, que todos me pisoteen, ¿no? Entonces, el enojo me viene a mostrar que yo tengo que, y fíjense que la ciencia descubrió que del torso hacia arriba, en la sangre, no energéticamente, perdón, la sangre se irriga y vieron que, o no, como que parecía, si vamos al hombre de las cavernas o al cerebro más primitivo, justamente era para defender territorio. ¿Y qué pasaba? Si ibas a agarrar mi mujer, si ibas a pasar a robarme la cosecha, si ibas a agarrar mis animales o no. Ahora, obviamente, no andamos, bueno, en teoría no andamos así por la vida, ¿no? Pero la idea es funcionalmente no sofocar, no reprimir, pero tampoco dar rienda suelta. ¿Y qué es pendular más en el medio? Time out, parar. Si yo ya sé que voy a ir en una escalada porque eso está en sangre, es así neurobiológicamente, me retiro para pensar qué es lo que me dijo, por ejemplo, Ariel, qué es lo que me enojó, qué es lo que estoy sintiendo, algo. Por eso necesito tiempo. Sí, 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 sí. Ujú, sí. Porque en realidad el enojo, decimos en psicología, no me hace el otro enojar, ¿sí? Nadie me hace enojar, yo elijo enojarme. Entonces, ¿eso dónde coloca la responsabilidad? ¿En Ariel o en mí? Claro, porque Ariel está lúcido, Pancho, disfrutando, ¿se entiende? Yo soy la que estoy mal porque, hipotéticamente, esto. Claro, no es de él. Claro. Pero fíjense que, claro, que bueno, hasta ahí. No, entonces, ¿qué quiero decir con esto? No me hace enojar el otro. Yo elegí porque tengo eso dentro. Bueno, es mucho más complejo, pero te lo resumo así. O sea, sería para darle importancia en un otra taller que hagamos solo de educación emocional, ¿sí? Eh, pero sería así. Yo tengo algunos esquemas que andás a ver de dónde vienen de mi infancia seguramente, hipotético, ¿no? Siguiendo el ejemplo, de descalificación, de que me han dicho a mí algunas cuestiones, vamos a suponer, y o mirá si yo sufrí lo que ahora llamamos bullying, pero antes ni se denominaba así. Entonces, todo eso está ¿dónde? ¿Lo olvidé? No. Están diferentes, en las diferentes memorias, ¿sí? Yo lo puedo reprimir, pero que está, está. Cuando él me dice eso, ¿qué activó en mí? Esos esquemas. Por eso yo reaccioné así. Pero vamos a suponer que le dice eso a Norma. Y Norma, vamos a suponer que tuvo una infancia súper segura, emocionalmente hablando, siempre la han estimulado verbalmente, le han dicho que era hermosa, que eso, y sobre todo su figura paterna, que es, o quien ofició de eso. ¿Eh?
No, no, pero te digo de dónde empiezan a surgir los esquemas con los cuales nosotros interpretamos la vida. ¿Se entiende? Entonces, cuando él me dice eso, no es él el que me está hiriendo. Soy yo que estoy reaccionando porque yo entiendo que lo que me hizo fue una descalificación. ¿Está mal? No, no. ¿Qué es? ¿Cómo lo puedo vehiculizar? De verdad, plantearle, sí, no delante de usted, de hacer un escándalo, vamos a suponer, ¿no? Que lo podría hacer, sí, sería un culebrón. Pero lo ideal sería, al final se retiran todos, vamos a suponer, che, Ariel, ¿te puedo decir algo? ¿Sabes que hoy cuando vos, yo entré y me dijiste, che, qué desalineada que está, ¿a qué te referías? Porque la verdad que yo lo tomé así, así, y me sentí así, así. Y Ariel me diría, no, disculpa, no te quise decir eso, te quise decir que venías de viaje, yo que te arregle el pelito, qué sé yo, y que para que vos puedas, porque hoy salimos en la tele. Entonces, vamos a suponer, ¿no? Y me explica ahí todo el porqué. ¿Y ahí yo qué hago? Porque yo lo había interpretado mal, hipotéticamente vamos a suponer en el caso que vos decís, de cómo nosotros, pero todo el tiempo nosotros estamos interpretando, ¿o no? Entonces lo que tenemos que romper son los supuestos y acercarnos al otro para. Sí, pero bueno, sí, un entrenamiento. Entonces, una pregunta, en la parte laboral, Sí, cuando hay personas que tienen que resolver o gestionar justamente, interpreta su ley como también personal. mm, ujú. Cuando vos lo sentís, lo percibís, a veces es más personal que laboral. Que, a ver si entendí bien. Hay una situación laboral en una reunión que se tiene que solucionar y poner sobre las cartas sobre la mesa, pero las personas dejan de tener la motivación, a ver si entendí bien, para solucionar el conflicto que tenemos en la sala, en el lugar, en el office, lo que sea, y pasa a la mirada. En vez de hablemos sobre el problema, que suele pasar en la pareja también, ¿o no? ¿Voy a qué? Y empiezo a discutir, que suele, ¿por qué digo en la pareja? Porque es el lugar donde me doy más libertades, ¿o no? Que es el lugar donde menos tendría que ser, pero bueno, otro tema también. Ahí salen muchos talleres, che, que tenemos que ir, pero fíjense que dejo de ver el conflicto que tengo que solucionar y empiezo, por ejemplo, a descalificarlo al otro porque vos, Lili, porque voy, empiezo. Uy, ahí tengo que frenar. De nuevo, time out. ¿Sabes por qué? Porque eso es hiriente y eso es una escalada de agresividad y violencia. Y nadie, y escúchenme bien en esto, tu vida vale como también vale la vida del otro. Entonces, nadie, no importa el orden jerárquico, tiene derecho a tratarte violentamente. Pero ¿quién va a poner qué? En mi vida, hasta donde yo le permito llegar al otro, y yo soy responsable. Lastimosamente nos tenemos que hacer cargo. Y eso es bienestar emocional porque es madurez emocional. Yo no sé si vos me vas a respetar o no. Esperaría que sí. Pero si vos no tenés esa escala de valores como prioridad, ¿qué voy a hacer? ¿Cambiarte a vos? No, yo demasiado conmigo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Freno, pongo límite. Primero el límite es verbal, pará. No, pará. Hablemos del conflicto que tenemos que solucionar en la sala, no de mí ni de vos. Si verbalmente se pone el límite y la otra persona no lo respete y sigue invadiendo, vos ya sabés que se va a dar una escala bastante profunda y va a ir hacia la agresividad. Y ahí ya sabemos cómo funcionamos los seres humanos. Ahí arriba, que es lo que se denomina ira, hay una disminución, no es que tenemos una total incapacidad, pero se disminuye la capacidad de autorregularnos, por eso nos tenemos que retirar. Cuando baja, que es ahí donde solemos pedir perdón, y la idea es no, cortalo antes, retirate. ¿Y qué implica? Primero el límite verbal. Si vos no me respetás, yo te estoy diciendo, pará, no vamos a hablar de lo personal, te fuiste de foco, lo encuadro. Estamos hablando del conflicto en la sala y tenemos que llegar a una solución, no lo personal. Porque ahí me estás agrediendo y sigue y sigue y sigue como la pila de Duracell y no respeta, ¿qué hago? El segundo paso del límite, ¿qué es? Corpóreo, conductual. Por eso muchas veces, y en esto incurrimos más las mujeres,
las reuniones hablan generalidades, es como uno lo percibe. Si lo percibe o no personal. Porque muchas veces no es personal. Y se habla de generalidades, pero justo pasó ese episodio y te sentiste afectado. Sí. Que también pasa que personalizan cosas que quizás no son. Pero acá siguiendo el ejemplo, seguíamos el ejemplo de una discusión más personal, donde efectivamente hay, vamos, pero también puede pasar eso que vos decís, y ahí tenemos dos opciones. O yo lo suelto, pero primero lo pienso y digo, che, ¿será que me lo tomé a personal? Y trato de tomarme un momentito para pensar, o pasa lo que pasó con Ariel hipotéticamente. Como no le doy, no le encuentro yo sola la vuelta, voy y le pregunto, Ariel, ¿qué me quisiste decir? Y él me explica, ah, listo, tu intención no era dañarme, ok, disculpa. Y lo soluciono. Claro, exacto. Y si la persona, vuelvo a repetir, no te respeta, porque que los hay, seamos honestos, te retirás. ¿Sabés lo que es dejar solo a una persona? Eso. ¿Sabés lo que es bajar?